Les quiero contar algo que me pasó hace un par de semanas. La verdad es que fue muy extraño y no tengo ninguna explicación que darle. Yo vivo en una comuna un poco rural, por así decirlo, y no me sorprende que el personal médico del CESFAM vaya cambiando constantemente. Hace un tiempo a mi hija le tocó control médico y aproveché de comentarle en ese momento a la doctora que me tocó, pelo largo y castaño y que ocupaba un uniforme azul, que a mi hija tenían que derivarla al hospital por un tema en particular. La doctora procedió a hacerle el control de rutina y me confirmó que haría la derivación vía online, que así se hacía ahora. Le di las gracias y nos fuimos con mi hija. Tiempo después, mi otra hija se accidentó y tuvo que ser atendida en el hospital. Aprovechando el momento, pasé a preguntar por la derivación y me comentaron que nunca había sido solicitada. Tuve que pedir nuevamente hora en el CESFAM y cuando volví a ir, le comenté esta situación a la doctora que nos atendió, lo que había pasado con su colega. La doctora había dejado escrito todo lo necesario en el carnet de control, pero no puso su nombre, su timbre ni nada. La doctora buscó en el sistema y jamás había existido tal control. Yo le dije que era imposible si tenía todo escrito en el carnet, pero ella seguía preguntándome el nombre de la doctora y yo la verdad es que no lo recordaba. Finalmente la doctora hizo la derivación de mi hija y yo me acerqué al SOME a dejar un reclamo en contra de la doctora anterior por no hacer la derivación. Además que había encontrado un documento que me habían dado ahí mismo en el hospital donde aparecía el nombre de la doctora que atendería a mi hija. Pero ellos revisaron y esa doctora nunca había trabajado en el hospital. Quedé helada. No sé qué fue lo que pasó ese día. Quiero contarte algo que me pasó hace ya mucho tiempo, cuando era adolescente. Hoy ya tengo más de 40 años y como que de a poco he ido desbloqueando recuerdos de esos tiempos. Esto me pasó en mis años de adolescencia con dos de mis amigos. Con ellos vivíamos en la ciudad de Concepción y decidimos salir a acampar a un lugar que queda en las cercanías de Chillán, un lugar que se llama Los Yeuques. Yo había ido anteriormente y el lugar era precioso, y por eso me esforcé en convencer a mis amigos para que fuéramos para allá. Éramos 3 amigos adolescentes y, como es típico de esa edad, no teníamos plata. Nuestra idea era llegar a Los Yeuques prácticamente a dedo. Recuerdo que ese día caminamos mucho por la carretera porque nadie quiso llevarnos. Queríamos llegar a Los Yeuques ese mismo día para no tener que acampar en la carretera, pero como te dije, nadie quiso llevarnos. Llevábamos muchas horas caminando por la carretera cuando ya bien entrada la tarde, uno de mis amigos, Leo, nos dijo que él tenía unos familiares que vivían cerca del lugar en donde estábamos. Con mi otro amigo le reclamamos por qué no nos había dicho antes, pero él guardó silencio por un rato. Y después de unos segundos nos dijo que se había confiado en que íbamos a llegar durante el día a Los Yeuques, pero como nadie nos había llevado a dedo y que a pesar de que caminamos mucho, aún así no alcanzaríamos a llegar, ahí decidió decirnos esto. Sus familiares eran sus abuelos. No recuerdo si eran paternos o maternos, pero eran sus abuelos. Cuando llegamos, ellos nos recibieron muy felices porque en esa zona precordillerana es muy difícil llegar y no se reciben muchas visitas. Pero nos recibieron con una buena cena y cuando terminamos de comer, con lo cansados que estábamos, nos fuimos a dormir en una pieza en donde habían 2 camas y como nosotros éramos 3, le dije a mi otro amigo que durmiéramos juntos y que Leo, por ser el dueño de casa entre comillas, durmiera solo en la otra cama. Él aceptó sin problemas y nos acostamos a dormir. Recuerdo que en la habitación entre las 2 camas había un velador, y sobre el velador había una ventana por la que entraba la luz de la luna y esto no me dejaba dormir a pesar del cansancio.
Además que siempre me cuesta mucho quedarme dormido en un lugar que no conozco o que no me es familiar. Creo que no había pasado ni un minuto y mis amigos estaban dormidos, pero yo lo único que hacía era darme vueltas en la cama. Estaba en eso cuando empecé a escuchar que Leo se quejaba y hacía como unos gemidos. Yo asumí que estaba teniendo una pesadilla, así que no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba teniendo un mal sueño. Al rato me acomodé y logré quedarme dormido. Al día siguiente, después del desayuno, hablé con Leo y le pregunté qué había soñado anoche. Le dije que me había costado mucho quedarme dormido y mientras estaba en eso había escuchado sus quejidos como si estuviera teniendo una pesadilla. Él detuvo lo que estaba haciendo. Se puso muy serio y me dijo que había sentido un peso muy grande sobre su cuerpo, que trató de moverse pero no pudo porque su cuerpo estaba totalmente paralizado, y que intentó gritar porque sentía un aliento fétido sobre su rostro, pero ni eso podía hacer. Cuando Leo terminó de contarme lo que le había pasado, sentí mucho miedo. Ahí recién caí en cuenta de que lo que vi la noche anterior fue algo terrorífico, quizás hasta demoníaco. Esta historia me ocurrió en el campo. Hace varios años atrás, uno de mis hermanos iba a ser papá. A mi cuñada le faltaban como 2 meses para tener a mi sobrinita, pero a mi hermano le gustaba mucho salir con sus amigos a tomar y nunca priorizó a su señora. Bueno, pero ese es otro tema. Esa noche mi hermano estaba arreglándose para salir porque sus amigos lo iban a ir a buscar y con mi cuñada estábamos muy enojadas porque íbamos a quedarnos solas de noche. Mientras mi hermano se arreglaba en el baño y nosotras estábamos en la pieza, sentimos que alguien tocó la puerta súper fuerte. Con mi cuñada pensamos que era alguno de los amigos de mi hermano que había llegado a buscarlo. Yo encendí la luz del corredor y miré hacia afuera, pero no había nadie. Justo en ese momento llegó el vehículo que venía por mi hermano y él se fue con sus amigos. Cuando mi hermano ya se había ido, estábamos conversando en la pieza con mi cuñada. Y de repente empezamos a escuchar que afuera de la pieza había alguien. Mi cuñada empezó a sentir miedo y a llorar. Yo no sabía qué hacer ya que en ese entonces tenía 17 años, creo. Solo atiné a tomar el celular, que en ese entonces con suerte podían guardarse 2 canciones por el tamaño de la memoria, y le pasé los audífonos para que no escuchara nada de lo que yo sí escuchaba desde afuera. Recuerdo que me acosté con ella esa noche y la abracé para tranquilizarla. Me daba mucho miedo que le pasara algo a mi sobrinita. Cuando ella logró quedarse dormida, me levanté a mirar qué podría haber sido y no se sentía nada. Ya había pasado todo al parecer. Decidí ir al baño y cuando iba llegando los perros comenzaron a aullar de una forma horrible. Así que me fui rápido a la pieza a ver que mi cuñada estuviera bien, pero ella seguía durmiendo, así que me acosté a su lado. En eso empecé a sentir de nuevo que alguien se paseaba por la casa. La verdad es que yo no sentía tanto miedo, más bien me preocupaba el bienestar de mi sobrinita. Así que me armé de valor y me levanté a ver qué era lo que estaba pasando o si era alguien que quería robarnos, no sé. Lo primero que hice fue encender todas las luces de la casa como para ahuyentar lo que fuera, vivo o muerto. Y además dejé un vaso de agua sobre la mesa porque siempre escuché en mi familia que cuando uno sentía a la presencia de una persona fallecida, había que dejar un vaso de agua sobre la mesa. Cuando hice todo esto me fui a acostar y empecé a rezar por la persona que andaba deambulando y a los minutos me quedé dormida. Nunca supe qué fue todo lo que sentí, pero nunca más se volvió a repetir. Alguien por ahí me dijo que quizás fue una persona fallecida que nos fue a acompañar, pero no lo sé. Por lo menos no nos pasó nada grave. Solo recordamos el miedo. Cuando tenía 15 años tuve una depresión que me llevó a varios intentos de quitarme la vida. Yo me dormía pensando en el día y en la hora en que llevaría a cabo mi cometido.
hasta que en una de esas noches me dormí y de repente vi a un hombre con pantalones de color café de tela, de esos típicos de los 80 tipo pata elefante, camisa a cuadros de tonos similares, facciones morenas y pelo liso y negro. La verdad es que era una persona muy parecida a mi hermano mayor. Este hombre me vio y se presentó como un tío. Me estiró su mano y me dijo que lo acompañara a un lugar. Al seguirlo vi un sitio muy oscuro. No había nada, solo oscuridad y silencio. Él me advirtió que si yo insistía en morir, iría a ese mismo lugar. Desperté muy triste porque este hombre no se veía una mala persona, pero seguía melancólico. Se veía apagado y sumido en una atmósfera gris. Me levanté y en el desayuno le comenté el sueño a mi mamá. Ella se puso pálida. Me dijo que ese señor era un tío que falleció antes de que yo naciera. Era un hermano de mi padre que se quitó la vida y fue sepultado con la ropa que lo vi en ese lugar oscuro. Desde ese día nunca más he pensado en quitarme la vida y si bien mi padre biológico nunca me reconoció ni se ha interesado por mí, hubo un tío que sí me salvó de la muerte. Me da un poco de vergüenza contar esto que me pasó en mi primer embarazo hace 14 años. Lo recuerdo como si fuera ayer, pero ya no tengo miedo. Tenía como 6 meses de embarazo y de la nada apareció en mi mente la imagen de una mujer blanca, pelo negro tomado hacia el lado, ojos grandes y con su cabeza inclinada mirándome fijamente. Esa mujer estaba en mi mente noche y día. En mi habitación, cuando me acostaba, alguien caminaba alrededor de mi cama. Yo me tapaba y quedaba totalmente paralizada. No quería moverme porque pensaba que algo podía hacerme o a mi hijo. Mi corazón latía a 1000 por horas del miedo. Así pasó por muchas noches. Cuando empezaba a sentir los pasos, gritaba llamando a mi mamá. Ella llegaba a mi habitación, abría la Biblia y llorábamos juntas. Pero una noche ya fue demasiado. Tenía en mi mente a la mujer mirándome fijamente, pero esta vez caminaba cada vez más rápido y con pasos más fuertes, hasta que tuve el valor y me levanté de un salto de mi cama para salir corriendo hasta el dormitorio de mi mamá. Cuando iba hacia allá podía sentir como alguien me venía siguiendo y lo peor fue que cuando llegué, mi mamá tenía su puerta cerrada. Ella se levantó y cuando abrió la puerta yo entré rápidamente a su habitación. Cerré la puerta y con mi mamá escuchamos cómo eso que venía detrás mío golpeó tan fuerte la puerta y pared del dormitorio de mi mamá que incluso remeció toda la casa. Desde esa noche dormí con mi mamá, pero a esta mujer la tuve en mi mente hasta el día en que nació mi bebé. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.